Bienvenidos a este video tutorial sobre lógica proposicional, donde vamos a trabajar sobre fórmulas bien formadas. En concreto, lo que queremos hacer es, dada una expresión lógica, saber si esa expresión lógica responde a una fórmula bien formada. Y en el caso de que no responda a una fórmula bien formada, comprobar cuál sería la fórmula bien formada que define. Bueno, vayamos por pasos. En primer lugar, lo que necesitamos saber es qué es una fórmula bien formada. Para eso nos iremos a la correspondiente definición, que es la que aquí tenemos. ¿Vale? Bien. ¿Qué dice esta definición? Esta definición nos dice que estaremos construyendo una fórmula bien formada, estaremos construyendo una expresión correcta en el contexto de la lógica proposicional, si dicha expresión responde o a un átomo o responde a las reglas que aquí aparecen. Bien, ¿qué es un átomo en lógica proposicional? Pues un átomo representa a una oración simple, a una oración lógica simple. Y los átomos se suelen denotar siempre por una secuencia de letras latinas. Por ejemplo, P podría representar en la lógica proposicional a una oración lógica simple, ¿vale? Y como está formada por la secuencia de un solo carácter latino, pues entonces esto representa a un átomo, ¿vale? Los átomos son las oraciones simples y las representamos por secuencias de letras latinas. Entonces, P, en lógica proposicional, sería un átomo. Q sería también. Pero podemos poner unas secuencias más largas. Por ejemplo, log o lógica. ¿Vale? La secuencia de letras latinas no tienen ningún significado en su lectura. El único significado que tiene es que representa una oración simple. Es decir, P representa una oración simple, Q representa una oración simple y lógica representa una oración simple. ¿Cuál? Bueno, pues eso está por determinar. ¿De acuerdo? Lo importante es reconocer qué son los átomos en la lógica proposicional. ¿De acuerdo? Son secuencias de letras latinas. Bien. A partir de esta secuencia de letras latinas, a partir de los átomos, yo puedo juntar dos átomos de acuerdo a ciertas reglas. ¿Cuáles son las reglas? Los puedo juntar a través de ese operador que se llama conjunción o a través de este otro operador que llamamos disyunción, implicación o doble implicación. Podemos unirlos de esa manera y siempre y cuando pongamos paréntesis. Si P y Q son átomos, de acuerdo a esta regla, yo puedo construir la oración P y Q, pero con paréntesis. ¿De acuerdo? También podría poner P disyunción Q. Se lee O, P o Q. O puedo poner P implica Q, o puedo escribir P si y solo si Q. Vale. Esto responde a fórmulas bien formadas, es decir, como responde a estas reglas, se construye correctamente la expresión y entonces decimos que tanto P como Q como estas cuatro que acabo de poner son fórmulas bien formadas. Además, la regla de construcción me dice que yo ahora puedo coger otras dos fórmulas bien formadas y unirlas de acuerdo a estas reglas. Entonces, yo podría considerar la fórmula bien formada P y Q, puedo considerar otra fórmula bien formada, por ejemplo, un átomo, el átomo R, y unirlo mediante un sí solo sí, por poner un ejemplo. O podría considerar la expresión P sí y solo sí Q y unirlo mediante una conjunción con el átomo R. Como esto es una fórmula bien formada, y estoy aplicando la regla que aquí aparece, que puedo juntarlos mediante el operador de conjunción, siempre y cuando ponga paréntesis, pues lo que acabo de obtener ahora mismo es otra fórmula bien formada. ¿Vale? Estos operadores que aquí aparecen, la conjunción, la disyunción, implicación y doble implicación, son operadores binarios. Pero la lógica también trabaja con otro operador, que es el operador de negación, que es un operador monario. Es decir, afecta solamente a una fórmula bien formada. Por ejemplo, si P es una fórmula bien formada, de acuerdo a esta primera regla, no P también es una fórmula bien formada. Ahora bien, notar que con el operador monario no se ponen paréntesis. Es decir, no P entre paréntesis no es fórmula bien formada. De la misma forma, si yo pongo P implica Q y no le pongo los paréntesis, esto no es una fórmula bien formada.
¿De acuerdo? Tenemos que aplicar las reglas que aquí aparecen de construcción de fórmulas proposicionales. Bien, pues fijaros, ya hemos comentado antes que P conjunción Q es una fórmula bien formada. Pues bien, de acuerdo a esta regla, el negado de esa fórmula bien formada es otra fórmula bien formada. Fijaros, el negado de la conjunción es una fórmula bien formada, o el negado de la disyunción es una fórmula bien formada. ¿De acuerdo? Y yo puedo unir tantas fórmulas bien formadas como a mí me dé la gana, siempre y cuando respete estas reglas de construcción. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en la práctica nosotros no solemos utilizar tanto los paréntesis. ¿Vale? De hecho, podemos encontrar una semejanza entre la lógica proposicional y la aritmética. En concreto, es que la lógica proposicional y la aritmética binaria, la que está formada por 0 y 1 con una serie de operaciones, resulta que presentan las mismas propiedades matemáticas. Y se le llaman álgebra de Boole. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero sí comentar que existe un gran parecido entre la aritmética y la lógica proposicional. Pues gracias a ese parecido, te voy a mostrar que no siempre es necesario poner paréntesis. Por ejemplo, vamos a considerar la expresión aritmética que dice menos 1 más 2 por 4, no sé, menos 3. ¿En qué orden tenemos que realizar estas operaciones? Pues bien, nosotros sabemos, porque ya lo hemos estudiado en el bachiller, ya lo hemos estudiado antes de llegar a la universidad, que lo primero que tengo que hacer siempre es el cambio de signo. Es decir, la primera operación que siempre vamos a hacer va a ser esta de aquí. Esa va a ser la primera operación. Tengo más operaciones, tengo una suma, tengo un producto, tengo una diferencia. No confundir este símbolo de menos con este símbolo de menos. ¿Vale? El de la derecha es una diferencia y el de la izquierda es un cambio de signo. Son operaciones diferentes, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la siguiente operación que hacemos? Bien, a nosotros nos han enseñado que lo primero que hay que hacer siempre ante una multiplicación, una división, una suma y una diferencia, siempre lo primero que hay que hacer son las multiplicaciones y las divisiones. Entonces, la segunda operación que nosotros haríamos sería esta de aquí. Sería el producto. Y ahora nos queda por realizar la suma y la diferencia. ¿Cuál haríamos antes? Pues bueno, a nosotros nos han enseñado que hay que hacer primero la que nos encontremos más a la izquierda. Es decir, la siguiente operación que hacemos es una suma. ¿Pero una suma de qué? Una suma del menos 1 y del 2 por 4. Y este resultado hago la diferencia con el 3. Es decir, en términos de paréntesis, nosotros lo primero que hacemos es cambio de signo, no necesita paréntesis. Siguiente, realizamos la operación 2 por 4. El resultado le sumamos el menos 1. Y por último, le restamos el 3. Lo que tenemos a la izquierda es una expresión aritmética. Lo que tenemos a la derecha es una fórmula bien formada de la aritmética. Y nosotros somos capaces de reconocer cuáles son las fórmulas bien formadas de la aritmética a partir de las expresiones aritméticas porque establecemos un orden de prioridad en la ejecución de las operaciones. Pues bien, si en vez de usar el cambio de signo usamos la negación de la lógica proposicional, si en vez del producto y la suma usamos la conjunción o la disyunción, y en vez de usar la suma y la resta usamos la implicación, la doble implicación, lo que obtenemos son fórmulas o expresiones de la lógica proposicional. Por ejemplo, si en vez de poner el logaritmo el 1, la cifra 1, que es una secuencia, el 1 es un número, y un número es una secuencia de cifras. De la misma manera, en lógica proposicional podríamos sustituir los números, que es una secuencia de cifras, por un átomo, que es una secuencia de caracteres latinos. Entonces, en vez del 1 yo podría poner P, por poner un ejemplo. En vez del cambio de signo, puedo usar el operador de negación. En vez de la multiplicación, podría usar una conjunción. El 2 y el 4 son otras cifras, por lo tanto, podría representarlo como otros elementos atómicos. Aquí lo que tengo es una suma, y una suma la podría equiparar a una implicación.
Con lo cual hago una implicación en vez de la suma y en vez de hacer una diferencia, pues puedo hacer un sí, solo sí. Con un 3, que podría sustituirlo pues, por otro elemento atómico. ¿Vale? Fijaros lo que he hecho ha sido cambiar cifras por elementos atómicos y algunas operaciones concretas por otras operaciones concretas. Pues la expresión que yo tengo aquí no es una fórmula bien formada en la lógica. Pero si yo establezco un orden de prioridad similar al de la aritmética, ¿yo qué obtendría? Pues obtendría una expresión que me dice que tengo que hacer la conjunción, que tengo que hacer el cambio, después hago la implicación y por último hago el sí solo sí. De tal manera que la expresión que tengo en la parte superior responde a la fórmula bien formada que tengo en la parte inferior. Es decir, podemos quitar de las fórmulas bien formadas, podemos quitar paréntesis siempre y cuando sepamos cuál es el orden de ejecución de las operaciones lógicas. Pues bien, ¿cuál es ese orden? ¿Cuál es ese orden de prioridad? Pues el orden de prioridad será el siguiente. En primer lugar, lo primero que vamos a hacer va a ser el cambio de signo. De manera análoga a como en la aritmética hacemos el cambio de signo sobre los números. Es decir, haremos un negado. En segundo lugar, estableceremos prioridad sobre la conjunción y la disyunción. De la misma forma que en la aritmética le damos prioridad al producto y a la división. En el caso de que nos encontremos con la posibilidad de poder realizar una conjunción y una disyunción a la vez, primero vamos a realizar la operación que se encuentre más a la izquierda. Es decir, aplicaremos asociatividad por la izquierda. Y en tercer lugar, usaremos o le damos la menor prioridad posible a la implicación y a la doble implicación. De la misma forma que en la aritmética usamos la operación binaria de sumar y la operación binaria de restar. ¿De acuerdo? Pues estas serán las prioridades que vamos a establecer. Con esto, con esta introducción bastante extensa, ya estamos en condiciones de realizar el ejercicio. Así que lo que voy a hacer es copiar este contenido y lo pasamos a la parte inferior y empezamos. Bueno, pues el ejercicio lo que nos dice, lo recordamos, es comprobar si las expresiones que me están dando son fórmulas bien formadas. ¿Vale? El ejercicio lo leo, dice, justifica si las siguientes expresiones responden a una fórmula bien formada. Entonces, bueno, si nos fijamos en las primeras dos expresiones que nos da el ejercicio, pues bien, comprobamos que tanto la primera como la segunda no responden a fórmulas bien formadas. ¿Por qué? Porque vemos que aparecen operadores binarios. Y siempre que aparecen operadores binarios, la expresión siempre, independientemente de lo que se exprese, siempre empieza y termina con paréntesis. Y vemos que tanto la expresión 1i como la expresión 1, 2i, pues no termina o empieza por paréntesis, así que no son fórmulas bien formadas, pero sí son expresiones lógicas. Bien, el ejercicio me dice más. Pues si no son fórmulas bien formadas, indica si representan a la misma oración. ¿Cómo sé yo si representan a la misma oración? Pues indicando cuál es la fórmula bien formada original de la que procede estas expresiones lógicas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuáles son las fórmulas bien formadas que define cada una de estas expresiones. Empezamos por la primera. La primera nos dice que tenemos P implica Q o R. Es una expresión que no tiene ningún paréntesis, consta de una serie de operaciones y sabemos que tenemos un orden de prioridad. ¿Vale? De acuerdo a este orden de prioridad, lo primero que tengo que hacer son los negados. Y no tengo negados. Lo siguiente que tengo que hacer son las conjunciones y las disyunciones. Y aquí lo que tengo es una implicación y una disyunción. ¿Cuál tengo que hacer de acuerdo a este orden de prioridad? Pues lo primero que tengo que hacer es la disyunción. Con lo cual me queda, por último, realizar esta operación, la última, la segunda que me queda, que es la implicación. La implicación será la segunda operación que vamos a realizar. Es decir, la expresión P implica Q o R define la fórmula bien formada dada por
primero hago la disyunción, segundo hago la implicación. ¿Vale? Ahora, con respecto a la siguiente expresión, la expresión es P implica Q entre paréntesis o R. Pues bien, lo primero que tengo que ver es si lo que hay dentro de los paréntesis responde a una fórmula bien formada. Tal y como hemos visto anteriormente, además es un ejemplo idéntico al que aparece en los primeros minutos del vídeo. P implica Q, es una implicación de dos elementos atómicos y que cierren en paréntesis, es decir, esto es una fórmula bien formada. Eso ya es correcto. Ahora bien, esta fórmula bien formada junto con la fórmula bien formada formada por R, lo que hago es que la uno a través de una disyunción. Pero sabemos que las conjunciones, disyunciones, implicaciones y doble implicaciones deben de empezar y finalizar con paréntesis. Por lo tanto, la fórmula bien formada correspondiente es P o QR con su correspondiente paréntesis. ¿De acuerdo? Así que la expresión I genera esta fórmula bien formada. Y la expresión 2i genera esta fórmula bien formada. La pregunta es, ¿representan entonces las dos expresiones la misma fórmula bien formada? Pues bueno, si vamos comparando término a término, símbolo a símbolo que van apareciendo, pues no. Pues bien, está claro que la expresión de la izquierda es una fórmula bien formada, bien diferente de la expresión que tenemos a la derecha. ¿De acuerdo? Bien, el ejercicio nos dice más. El ejercicio nos dice, bien, vale. Entonces ya tenemos dos expresiones, cada una con su fórmula bien formada. Cada una de estas expresiones le puedo quitar más paréntesis. ¿Podría suprimirlos todos? ¿Hasta cuántos paréntesis puedo quitar? Bueno, pues nos damos cuenta que en la expresión 1, la expresión que dice P implica Q o R, es una expresión de la fórmula bien formada que tenemos encima de ella, en la que no aparece ningún paréntesis. Por lo tanto, a esta expresión no le puedo quitar más paréntesis. Es que de hecho no tiene ninguno. ¿Vale? Bien, con respecto a la otra expresión, P implica Q o R, la pregunta es, ¿podríamos quitar estos paréntesis? Si quitáramos estos paréntesis, nos quedaría la expresión P implica Q o R, que es precisamente la expresión que tengo a la izquierda. Y sabemos que la expresión que tengo a la izquierda genera una fórmula bien formada diferente a la que tenemos a la derecha. Por lo tanto, a esta expresión que nos dan de partida, no le puedo quitar los paréntesis que tiene, porque entonces me generaría una fórmula bien formada diferente. Así que, resumiendo, sobre lo que nos pide el ejercicio. La expresión P implica Q o R genera la fórmula bien formada P implica Q o R con sus correspondientes paréntesis. Y la expresión P implica Q entre paréntesis o R genera la fórmula bien formada P implica Q entre paréntesis o R con sus correspondientes paréntesis. ¿Vale? Genera fórmulas bien formadas diferentes. Y además, a la primera expresión no se le puede quitar más paréntesis, es decir, la expresión con menos paréntesis asociada a la primera fórmula bien formada es precisamente la que me dan P implica Q o R. Y la expresión con menos paréntesis de la segunda que me dan es precisamente P implica Q entre paréntesis o R. ¿Vale? Es decir, pongo así, estas son las expresiones originales, las que me da el ejercicio. Estas que tengo aquí son las fórmulas bien formadas asociadas a cada una de estas expresiones. Y lo que tengo a la derecha son las expresiones con menor cantidad de paréntesis. ¿Vale? Pues esto me lo piden para otras parejas de oraciones. Pasemos a la siguiente pareja. Bien, pues esta es la segunda pareja de oraciones. Vamos a realizar los mismos pasos que hemos hecho con la primera pareja. Bien, en primer lugar, con respecto a la expresión 2i. La pregunta ¿es esta expresión una fórmula bien formada? La respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque observamos de que aquí tenemos una disyunción y una disyunción afecta a toda esta expresión que tiene paréntesis, a toda expresión que es señalado de un paréntesis, pero no finaliza en paréntesis.
Por lo tanto, esta no es una fórmula bien formada. ¿Cuál sería la fórmula bien formada asociada a esta expresión? Bueno, pues lo primero que observamos es que tenemos unos paréntesis que dice P implica Q con paréntesis. La pregunta es, ¿esto es una fórmula bien formada? Y la respuesta es sí, porque tenemos un elemento atómico, otro elemento atómico que está unido a través de una implicación con sus correspondientes paréntesis. Bien, la expresión que tenemos después a la derecha de la disyunción es el negado de P si y solo si S, y esto está entre paréntesis. ¿P si y solo si S es una fórmula bien formada? La respuesta es sí, porque consta también de un átomo, otro átomo, el correspondiente sí, solo sí, y con paréntesis. Y como hemos visto anteriormente, si yo ya tengo una fórmula bien formada, le puedo poner un negado delante. Luego, la expresión de la izquierda y la expresión de la derecha son fórmulas bien formadas. ¿De acuerdo? Ahora, dadas dos fórmulas bien formadas, yo puedo añadir un operador binario, en este caso la disyunción, pero tengo que poner los correspondientes paréntesis. Luego, la fórmula bien formada que genera la expresión de arriba es la que tenemos aquí abajo. ¿Vale? La siguiente pregunta sería, ¿puedo obtener una expresión con menos paréntesis que la que me están dando? Bueno, pues en el mejor de los casos, la expresión y le podría quitar todos los paréntesis. Pero si yo le quitara todos los paréntesis, la expresión que obtendría sería P implica Q, disyunción, negado de P. Fijaros que aquí no puedo quitar los paréntesis, ¿de acuerdo? Bueno, puedo intentar quitarlos, vamos a quitarlos. Me quedaría negado de P, sí y solamente sí, S, ¿de acuerdo? Bien, según hemos visto antes, el orden de prioridad de ejecución de los operadores sería, primero sería el negado, después sería la disyunción o conjunción, y después sería la implicación y doble implicación, pero como tenemos dos, el primero a ejecutar sería el de la izquierda y por último sería el de la derecha. De acuerdo a esta expresión sin paréntesis, como lo primero que tengo que hacer es negar algo, tengo que negar lo que tenga a su derecha siempre y cuando sea una fórmula bien formada. Pues lo que acompaña al negado a su derecha y que es una fórmula bien formada es negado de P. Pero no es una fórmula bien formada negado de P si solamente si S. ¿Por qué? Porque porque la doble implicación conlleva tener paréntesis y no los tiene. Por lo tanto, la ejecución de 1 o realizar la operación 1, el negado, conlleva hacer el negado de P. Después, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer la disyunción. ¿Pero la disyunción con qué? La disyunción por un lado con no P y por otro lado con lo que tenga a su izquierda que sea una fórmula bien formada. ¿Cuál es la fórmula bien formada que puedo encontrarme a partir de la disyunción hacia la izquierda? Pues solamente me puedo encontrar a Q. No puedo poner P implica Q, porque P implica Q, al ser un operador binario, conlleva tener paréntesis, que no los tiene. Por lo tanto, a la izquierda de esta disyunción solamente puedo poner Q. ¿Se ve? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que si a esta expresión, la inicial, le quitara todos los paréntesis, yo empezaría agrupando Q con no P a través de una disyunción. Y eso no es lo que tengo aquí. Aquí lo que tengo es que 1 a través de una disyunción, una expresión compleja, junto con el negado de otra expresión compleja. Y aquí lo que tengo es una disyunción que lo que hace es que junta dos literales, es decir, que junta a un átomo o al negado de un átomo. Así que esta expresión que yo estoy considerando sin ningún paréntesis no es viable para poder reconstruir la fórmula bien formada inicial. ¿Dónde tendría que poner los paréntesis? Esa sería la pregunta. Bueno, pues es fácil, porque como sabemos que es prioritaria la negado y después la disyunción y después implicación y doble implicación, si nos damos cuenta en la primera expresión, lo que les está dando prioridad es a la implicación y a la doble implicación, porque está entre paréntesis, es lo primero que tengo que hacer. Si quito los paréntesis, lo primero que tengo que hacer es un negado y una disyunción. Así que los paréntesis son necesarios. Es como si yo tuviese 2 más 4 por, no sé, menos 3, menos 5. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer aquí? Pues el cambio de signo y la multiplicación. Pero yo no quiero hacer antes el cambio de signo y la multiplicación. Yo lo que quiero hacer es antes las implicaciones y doble implicaciones. Yo lo que quiero hacer antes es la suma y la resta.
decir, yo tengo que agrupar primero esa suma y esa resta para poderla hacer antes. ¿Vale? Consecuencia. La consecuencia es que para poder quitar el máximo número de paréntesis, tengo que respetar los paréntesis que me dan al principio. Porque si los quitara, como he comentado antes, se haría antes el negado y la disyunción. Esos paréntesis no los puedo quitar. ¿Vale? Así que, con respecto a la expresión DOSI, la fórmula bien formada es la que acabamos de mencionar anteriormente. Y la expresión con menos paréntesis es la que acabamos de ver ahora mismo. Con respecto a la expresión DOSI. Bien, ¿cuál es la fórmula bien formada asociada a esta expresión? Pues tenemos P implica Q, disyunción, negado de P, sí y solo sí S. De acuerdo a esta expresión, lo primero que hacemos es P, sí solamente sí S, que es una doble implicación. Esto es lo primero que hacemos porque es lo que está entre paréntesis. Si recordar que es similar a la aritmética, los paréntesis es lo primero que se realiza. La pregunta es, ¿esto que yo tengo aquí es una fórmula bien formada? Será una fórmula bien formada si a la izquierda de la doble implicación tengo una fórmula bien formada, que lo tengo porque es un átomo. A la derecha de la doble implicación debe tener una fórmula bien formada, que en este caso lo es porque es un átomo. Y dentro de una doble implicación, los dos átomos los junto con paréntesis. Luego esto es una fórmula bien formada. Ahora, si considero ahora los siguientes operadores a realizar, los siguientes operadores a realizar son un negado, ¿vale? Una disyunción y una implicación. ¿En qué orden tengo que realizarlo? Pues de acuerdo a la tabla de prioridad, lo primero que tengo que hacer es el negado, después tengo que hacer la disyunción y por último tengo que hacer la implicación. Bien, el negado necesita a su derecha una fórmula bien formada, que ya la tengo. Por lo tanto, me queda negado de P, sí y solamente sí S. A continuación, lo que tengo que hacer es una disyunción. Pero una disyunción que en el lado derecho tenga una fórmula bien formada, que ya sé que esto lo es, y a su izquierda necesito otra fórmula bien formada. La pregunta es, ¿qué expresión de todo lo que tengo aquí hacia la izquierda es una fórmula bien formada? Pues solamente Q. Porque P implica Q no es una fórmula bien formada ya que no tiene paréntesis. La única fórmula bien formada que tengo a la izquierda de la disyunción es Q. Si yo considero solo Q, que es un átomo, sí es una fórmula bien formada. Pero P implica Q no lo es porque no tiene paréntesis. Así que lo siguiente que hago es la disyunción. Y una vez que he hecho la disyunción, hago por último la implicación. Y esta es la expresión que me queda. ¿Vale? Esta es la fórmula bien formada asociada a la expresión que me dan de partida. ¿De acuerdo? Bien, la pregunta es, ¿a la expresión que me dan de partida le podría quitar más paréntesis de los que ya tiene? ¿Podría hacer una expresión más sencilla? Pues bien, si yo quitara los paréntesis, la expresión que me quedaría sería P implica Q, disyunción, negado de P, sí y solamente sí S. Eso es si yo quitara los paréntesis que me están dando. ¿Vale? Porque son los mínimos que ya tengo, solamente hay una pareja. Bueno, ¿qué pasaría si quitara esta pareja de paréntesis? Pues de acuerdo a lo que se ha comentado antes, lo primero que tendría que hacer sería el negado, después sería las conjunciones y disyunciones. Como tengo una disyunción, esta sería la segunda. Y después tendría la implicación y la doble implicación. Como son dos operadores del último orden de prioridad, pues bueno, están en un caso de empate. ¿Cuál es el que tengo que hacer antes? El que se encuentra más a la izquierda. Así que, de acuerdo a esta expresión, lo primero que se haría sería no P lo juntaría con Q, el resultado lo añado con P y por último haría un sí solo sí de S. Es decir, el resultado de quitar a la expresión original todos los paréntesis genera como fórmula bien formada la expresión que tengo abajo del todo. ¿Esta expresión coincide con la que genera la expresión original? Pues bueno, si comparamos ambas fórmulas bien formadas, vemos que no. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que la expresión de partida no le puedo quitar los paréntesis, porque de quitárselos obtendría una fórmula bien formada que es diferente a la que genera esta expresión de partida. ¿De acuerdo? Así que, respondiendo a las preguntas del ejercicio,
¿Cuál es la fórmula bien formada asociada a esta expresión? Pues la que tenemos abajo. ¿Le puedo quitar más paréntesis? La respuesta es no. Pasamos a la siguiente pareja. Muy bien, pues pasemos a la tercera pareja de oraciones. Para esta tercera pareja de oraciones vamos a ir un poquito más rápido. Bien, con respecto a la expresión 3i. La expresión 3i, ¿qué fórmula bien formada es la que genera? Bueno, pues observamos que tenemos un paréntesis y por lo tanto lo primero que tengo que hacer. Y la pregunta es si la expresión que tengo dentro del paréntesis es una fórmula bien formada. Y la respuesta es sí, porque lo que tengo es que dentro de estos dos operadores, los que están dentro del paréntesis, el primero que hago es el negado. Primero hago el negado y después hago la disyunción de acuerdo al orden de prioridad. Ahora, si yo considero el negado siempre afecta a una oración que se encuentra a su lado derecho. ¿Qué es lo que se encuentra en su lado derecho? Pues solamente Q está cortado por el paréntesis. Una vez que tengo no Q, pues considero el átomo P y hago la correspondiente disyunción, es decir, el operador que se realiza en segundo lugar, y lo pongo entre paréntesis, porque toda disyunción tiene a su lado izquierdo una fórmula bien formada y a su lado derecho otra fórmula bien formada y ambas agrupadas por paréntesis. O en otras palabras, lo que tenemos es que, borro aquí, lo que tenemos es que P o no Q es una fórmula bien formada. Luego eso está bien. Ahora, añadimos el resto de expresiones. Fórmula bien formada. Tengo P, tengo implicación R. Bien, P sé que es una fórmula bien formada. Sé que R es una fórmula bien formada. La pregunta es, ¿en qué orden tengo que realizar ahora estas operaciones? Sabiendo que el paréntesis ya lo es, que es fórmula bien formada, pues lo que tengo es una implicación y tengo otra implicación. Tengo dos. ¿Cuál es la que tengo que realizar antes? La que está más a su izquierda. Es decir, tengo que realizar primero esta y después esta otra. Para poder realizar esa operación, para poder realizar la implicación 1, necesito que a su lado izquierdo haya una fórmula bien formada, P o no Q. Lo tenemos aquí, que es fórmula bien formada. A su derecha necesita una fórmula bien formada, que es P. Recuerdo de nuevo que no puede ser P implica R, puesto que P implica R, tal y como aparece en la expresión superior, no está entre paréntesis. Por lo tanto, P implica R no es fórmula bien formada. Necesito que la implicación tenga a su derecha una fórmula bien formada, y la fórmula bien formada es un átomo. El átomo P. Así que una vez que tengo agrupado P a través de una implicación con P disyunción no Q, agrupo a continuación R a través de los correspondientes paréntesis. A partir de los correspondientes paréntesis. Es decir, esta es la fórmula bien formada de la expresión superior. La pregunta ahora es, ¿puedo quitar los paréntesis de la expresión original? ¿Podría considerar P o no Q implica P implica R? Quitando todos los paréntesis que tengo originalmente. Bueno, pues de acuerdo a toda esta expresión, lo que tengo es una disyunción, un negado, una implicación y otra implicación. ¿En qué orden tengo que hacerlo? Bueno, pues primero tengo que hacer el cambio de signo, después lo que tengo que hacer son conjunciones y disyunciones, después tengo que hacer implicaciones y doble implicaciones. Y en el caso de empate, primero hago el de la izquierda y después de la derecha. ¿Qué expresión es la que obtengo? Pues bueno, de acuerdo a esto tengo el negado y a su lado derecho necesito una fórmula bien formada. La única fórmula bien formada que está a su derecha es Q. Una vez que tengo uno Q, realizo la correspondiente disyunción con P. Una vez que hago P, hago la correspondiente implicación con el lado derecho con una fórmula bien formada, que solamente puede ser P. Y a continuación hago la implicación con R. Es decir, si quito todos los paréntesis de la expresión original, obtengo como fórmula bien formada una expresión que coincide con la fórmula bien formada de la expresión original. Así que a las preguntas de ¿cuál es la fórmula bien formada de la expresión 3i? O la fórmula bien formada de la expresión 3i es la que aquí aparece con todos sus paréntesis. ¿Puedo quitarle más paréntesis a la expresión original? Y la respuesta es sí. Puedo quitar el paréntesis que queda, puesto que la reconstrucción de la fórmula bien formada que se obtiene a partir de esta expresión sin paréntesis coincide con la fórmula bien formada de la expresión original. Es un poco pesado esto de la fórmula bien formada, pero hay que decirlo en estos términos. Bien, para la de la derecha, venga, hacedlo ya vosotros. ¿Cuál es la fórmula bien formada de la derecha? Pues sería P o no Q implica
P implica R. ¿Y cuál es la que me da? Esta es la fórmula bien formada. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda, preguntad. Ahora, a la expresión original, ¿le puedo quitar paréntesis? Pues si le quitara paréntesis me quedaría P o no Q implica, sin paréntesis, implica P, implica R. ¿Le puedo quitar paréntesis? Bueno, pues si le quitara paréntesis, el orden de ejecución de las operaciones sería este, después sería este y por último sería este. Y esta expresión coincide con la de arriba y la respuesta es no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la expresión de la derecha genera una fórmula bien formada que es diferente a la fórmula bien formada de la izquierda. Lo vemos, ¿no? Son totalmente diferentes. A la expresión de la izquierda sí le puedo quitar más paréntesis, pero a la expresión de la derecha no le puedo quitar más paréntesis. Esta última parte va un poco más ligera, pero entiende que hemos dedicado mucho tiempo a explicarlo detenidamente con los dos primeros ejercicios junto con la introducción teórica. Pues bien, la cuarta pareja es la siguiente. Pues muy bien, para la cuarta pareja resolveremos el ejercicio de una manera bastante más rápida. Bien, ¿cuál es la fórmula bien formada asociada a la expresión 4i? Pues la expresión es, la escribo directamente, y si tienes alguna duda, pregunta a tu profesor de prácticas. Bien, la agrupación sería por aquí la conjunción, por aquí la implicación y por último la implicación. ¿No lo ves? Pues entonces rebobina y mira los minutos anteriores al vídeo. Para la expresión de la derecha, ¿cuál es la expresión que obtengo como fórmula bien formada? Bien, pues lo primero que tengo que ver es si lo que tengo entre paréntesis responde a una fórmula bien formada. Y vemos que no. ¿Cuál es la fórmula bien formada que hay entre paréntesis? Pues es Q, disyunción no R, conjunción S. ¿No lo ves? Pues consulta los minutos anteriores a este vídeo. Una vez que tengo esto, agrupo con P y por último agrupo con no Q. Podemos ver que la fórmula que tengo a la izquierda y que tengo a la derecha son exactamente iguales. Es decir, tanto 4i como 4,2i generan la misma fórmula bien formada. La siguiente pregunta es, ¿puedo quitar paréntesis? Pues bien, con respecto a 4i, si yo quitara los paréntesis, obtendría la siguiente expresión. P implica Q, o negado de R, conjunción S implica no Q. Y si ahora tuviera que agrupar esos paréntesis, no agrupar, sino si tuviera ahora que recuperar la fórmula bien formada, la recuperación sería Q negado con no R, conjunción con S, y P implica con esto, y todo eso implica no Q. Y si me voy a la expresión de la derecha sin paréntesis sería P implica Q o no R, conjunción S implica no Q. Y si quitara todos los paréntesis, ¿cuál es la fórmula bien formada que se forma? Pues bueno, de acuerdo a esta expresión, es exactamente la misma que tengo a la izquierda. Es decir, primero hago Q negado con no R, después hago la conjunción con S, después hago la implicación con P y por último la implicación con no Q. Es decir, en ambos casos, la expresión con menos paréntesis posible es P implica, sin paréntesis, Q o no R y S implica negado de Q. Así que a la pregunta, ¿cuál es la fórmula bien formada que sostiene de 4i? Pues la fórmula bien formada que sostiene de 4i es la que tenemos aquí a la izquierda. ¿Cuál es la que sostiene a partir de 4,2i? Pues la que sostiene aquí a la derecha. Ambas expresiones son las mismas, es decir, tanto la expresión 4i como la expresión 4,2i representan a la misma fórmula bien formada. Y en ambos casos, la expresión con menos paréntesis posible que representan esta fórmula bien formada es la que acabamos de escribir en la parte inferior. Bien, pues esto es todo en este vídeo. Nos vemos en el siguiente.